el kilowatt hora, no importa la cantidad que tú consumas, siempre va a ser lo mismo. Lo que sí hay es una tarifa diferenciada. O sea, cuando tú llegas, por ejemplo, a los 10 kilos, el kilowatt hora, pues esa tarifa es diferente, inmediatamente cambia. Los usuarios residenciales, por ejemplo, que están conectados con una tarifa, perdón, con una conexión monofásica, tienen un descuento y un subsidio, ¿no? Ujú. A partir, perdón, antes de los 10 kilos. Después que tú Exacto. pases los 10 kilos, ya obviamente tienes otra tarifa. Eh, Están también los usuarios no regulados, que tienen ciertos subsidios, como el caso de zonas francas. También ahí varía un poco la tarifa. Las EDE lo que han creado una tablita en donde tú tienes, a medida que tú cambias de potencia, ¿no? Porque es un tema de potencia, entonces tienes otro precio, pagas otro precio. Confunde, es un poquito complejo para el usuario, pero cuando tú tienes tu factura, tú ves en los renglones que aparecen allí, tú puedes leer la cantidad que tú estás consumiendo. A veces uno dice, bueno, pero que yo no he consumido esa cantidad, pero lo que tú tienes que leer es donde dice el tipo de conexión que tú tienes y la cantidad que tú estás consumiendo. Porque incluso te dice el consumo, pero también dice el subsidio que te está aplicando a ti. Cuando es por encima de los 10, obviamente eso varía y es por eso que tú ves una variación enorme en algunas facturas. Inmediatamente tú pasas Ese ese nivel, umbral, ese umbral, ese correcto. tope. Correcto. Hay un Eh, cambio ya inmediatamente de la tarifa. es muy importante saber estos tipos de datos porque así podemos entender mejor cómo funciona este tema de la medición y el costo de la Y factura, la facturación. el costo de la facturación. O la facturación en sí. Una situación, mi querido Franklin. Yo quiero que usted me explique y a mí, y a los televidentes, por qué las EDES saben y pueden, saben y le dan a uno el servicio. Desde el panel o el contador hacia ellos. Y de ahí del contador hacia el hogar de uno, cualquier problema, uno tiene que buscar una parte externa, un A eléctrico. un electricista. Ah, si usted está pagando un servicio y es para la casa, ese servicio debe de incluir la casa y más si son, usted, la distribuidora, tiene técnicos, expertos, especialistas que manejan esa área. ¿Por qué no le dan un servicio a uno si es una parte ya, interna, pero el servicio interno? Lo que sucede es que el compromiso, cuando tú firmas el contrato con la sede, no incluye lo que es el servicio eléctrico para interno de la vivienda. Ya si se te daña algo, entonces recaería la responsabilidad en la distribuidora. Es por eso que tú vas a ver que ellos te dicen, bueno, nosotros revisamos el contador y hasta aquí no hay problema. Después de aquí usted tiene que buscar un electricista. Y qué bien, porque hay veces que hay técnicos que por hacérselo gracioso, porque le van a pagar algo, se han visto involucrados en situaciones en las que hay equipos que llegan hasta quemarse por ello haber hecho algún tipo Alguna mal correcto. trabajo. Y de una vez entonces, ¿a quién tú vas a culpar si te sucede? A la EDE. No, eso fue el técnico de la EDE. Entonces, como no es un asunto que está en el contrato, obviamente la EDE no puede intervenir dentro de la casa. Además hay un tema también de seguridad y todo eso. Bueno, hay una explicación, como podemos ver, Seguro. pero no, y esa explicación es válida, es una situación que se puede dar y puede afectar a ambas partes, tanto a la distribuidora como al cliente, Al usuario, al sí. usuario. Pero no me convence del todo, no me convence del todo, y nada, esta es la realidad que tenemos y tenemos que seguir así. Mitos de el sistema eléctrico de la República Dominicana. O sea, sabemos que en nuestro país, por ejemplo, en los sectores de bajos recursos, nos apagan la luz, nos apagan los bombillos. Por muchas razones, por muchas A razones. ver, Yo creo que se está generando suficiente energía. Obviamente la demanda siempre va en crecimiento.
Pero, gracias a Dios. bueno, gracias a Dios porque indica que el país también está en franco progreso. Pero también eso viene con sus consecuencias y una de esas consecuencias es que tú tienes que mantenerte a la par, porque si no estás a la par, entonces tienes que hacer dos cosas, o buscar esa energía de otro lado o hacer los cortes, que son los apagones. Muchas veces le achacamos eso a que no está produciendo o que no está distribuyendo de manera adecuada. En parte sí es así, pero en otros en momentos, ¿no? Y en algunas circunstancias se da que son problemas técnicos que tú no puedes evitar. O sea, por ejemplo, se te cae una línea, tú no puedes evitar eso. Entonces tú tienes que responder. Si hay planes de contingencia, todas las sedes lo tienen, ellos atacan ese tipo de situaciones y tratan de solucionarlo, pero conlleva tiempo. Entonces, cuando tú tienes una línea abajo, tú tienes que responder y el tiempo de respuesta, ¿qué va a suceder? No tienes el servicio. Y sucede en muchas ocasiones, aunque los apagones financieros o los cortes programados sí existen y van a seguir existiendo hasta tanto no se corrijan otros problemas que tiene el sistema de transmisión y distribución del país. Es muy interesante. Tenemos mitos, por ejemplo, ¿cómo hacer un usuario para reducir o eficientizar el consumo de electricidad? Por ejemplo, el aire no es un lujo como anteriormente. Hoy día es una necesidad por el sistema, el cambio climático y el aumento del calor que tenemos en nuestro país. ¿Qué hora es propicio encender el aire? ¿Por qué tiempo? Bueno, comprar el aire, ¿por qué tenemos que comprar un aire de inverte o electrodomésticos inverte? Todo ese tipo de cosas para uno reducir la factura, el autoconsumo o eficientizar el consumo. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Eso es importantísimo, señores. Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas acciones. Lo primero es tomar conciencia. Porque si no hay conciencia, como tú dices, tú vas a tener el aire encendido en el momento que no lo estás utilizando. Sin embargo, el aire tú lo vas a prender cuando tienes calor. Exacto. Eso es inevitable. Bueno, tengo calor, lo prendí. Pero entiendo que lo que hay es que generar mayor conciencia, mayor educación de cómo puedo o cómo o cuándo debo operar mis equipos, cuándo debo apagar los bombillos de mi casa. Hay gente que tiene todos los bombillos de la casa encendidos, pero hay una habitación, por ejemplo, donde no hay nadie y lo tienes encendido. Entiendo que eso es una de las razones por la cual tenemos esas altas facturaciones, que es el consumo desmedido. Usted tiene que saber que eso le va a costar. Y si usted no apaga el bombillo, cuando llegue la factura, ahí es que usted lo va a sentir. Exacto. Entonces, así ayudamos. Una de las cosas que podemos hacer para hacer puntuar o para puntualizar es comprarle electrodomésticos, como tú bien dices, que sean que sean eficientes en el consumo de energía. No solamente los inverten, hay unos electrodomésticos que vienen con un sellito que tienen una E, Star Energy, que lo que te indica es que son eficientes. Exactamente, son eficientes en el consumo de energía, o sea, te producen un ahorro. Una de las cosas que se debe de tomar en cuenta es no solamente que sean eficientes, sino cómo usarlo. Por ejemplo, cuando tú tienes dos electrodomésticos que usan resistencia encendidos a la vez, obviamente eso te va a generar el medidor. Si tú, por ejemplo, estás usando la plancha, no uses el taladro. Exacto. Termina con la plancha, luego usas el taladro y ese tipo de cuidado, ¿no? Te va a permitir manejar ese tema. Pero lo principal es cómo yo consumo mi energía. Cuando tú no tienes medida de lo que haces y tienes un equipo ahí que aunque no lo estás utilizando, por ejemplo en la cocina, cuando me toca ir a hacer algo, que tú prendes el desgrasante o el extractor, inmediatamente yo concluyo, lo apago. Hay personas que, bueno, terminaron, se van y están fregando algo, pero ya tú no estás haciendo, lo dejan encendido. Hay una serie de acciones que tienen que ver con qué grado de conciencia tienes tú para producir el ahorro. No solamente los equipos tienen que ser eficientes, también hay que encenderlos solo cuando lo necesitan. El hecho de que tenemos cada día la modernidad, la tecnología,
va avanzando, también queremos nosotros disfrutar de esos avances en la tecnología. Anteriormente uno tenía una estufa eléctrica, una estufa de gas, pero tenía con piloto eléctrico que tú la prendes y tú, ay, qué chulo, muy chévere. Pero ya hoy día prácticamente son pocos los electrodomésticos de la casa que no se han modernizado, que son digitales, de bajo consumo. Sí, en el caso de las estufas, vienen las estufas por inducción ahora, que son muy Son eficientes. más, Sí, exacto. porque no tienen tienen una resistencia, pero son más eficientes que la de resistencias normales. Ok. También tenemos una cantidad de electrodomésticos en la casa. Prácticamente podemos decirlo. Imagínate todos encendidos y consumiendo. Ahí voy. Por ejemplo, Hay que alternarlo. las neveras y el mismo aire. No solamente ahora que son inverte y toda esa modernidad, pero ahora son digitales. Usted lo prende con un control. A veces antes de llegar a su casa, el aire usted lo puede prender, programarlo con su celular, para prenderlo a X hora para cuando usted llegue ya la habitación esté fría. Sí. En la nevera usted puede estar en el trabajo, entonces usted dice, ay, tengo que pasar al supermercado, déjame ver qué le hace falta a la nevera y usted con su celular le envía un mensaje de que ya se está acabando o se terminó la nevera de su casa. Pero ese tipo de avance, de modernidad, no aumenta el consumo, aunque sean electrodomésticos de eficiencia. Bueno, lo que sucede es que incluso cuando están apagados, algunos generan un consumo. Exacto. Por ejemplo, los relojes digitales, tuve por ejemplo, el aire con el marcador digital, o el radio o la tele con el bombillito verde Encendido. Eso es energía que está consumiendo. Es algo muy significante, pero está consumiendo. O sea, en algunos casos. No, es insignificante, pero si consume, qué sé yo, 10 todos los días, todos los meses, dentro de 5 años, ¿cuántos días se mueven a 1.000.000 el día? Ese es el tema. Si usted puede conectarlo, desconéctelo. Aunque obviamente tú no vas a estar desconectando el televisor volviéndolo a conectar. Detalle, esos equipos sumamente avanzados, tecnológicos, no pueden estar conectando y conectándolo. Porque son sensibles a la energía y se dañan. Correcto, eso es correcto. Entonces, ¿cómo manejarnos? Porque tenemos una situación y una contrariedad de que quiero ahorrar, pero tengo que conservar el equipo y que... Bueno, yo lo que digo es que, y siempre lo digo en mi casa, hay que ser racional en el consumo. ¿Cómo tú eres racional en el consumo? No utilices equipos, o sea, no lo mantengas encendido cuando tú no los necesitas. El caso de los computadores es algo que nosotros lo dejamos encendido ahí el día entero porque entendemos que no es nada y que no se daña el equipo. No, el equipo no se daña, pero también limita la vida útil del equipo. Exacto, es o sea, un tema que al muy final importante. no es solamente el consumo que tiene, está consumiendo la vida útil del equipo. Por ejemplo, pasa mucho en el caso de los aires. Hay personas que lo conectan del día entero. Tú dices, los abanicos, tú dejas un abanico ahí y tú estás viendo televisión y suena el teléfono, o tú coges para cocinar porque estás cocinando y el abanico del aire en la habitación sigue encendido. Bueno, tú dices, bueno, pero yo lo pago. Pero y ese aparato tiene una calidad y una cantidad de tiempo de vida. Por supuesto, y se va limitando. Se va agotando. En el caso, por ejemplo, de los aires, hay unos y abanicos. Hay unos aires, unos abanicos que tienen unos timers y tú lo pones para que se apague solo. En el caso de la tele, tienes un timer también, tú lo puedes poner que si te quedaste dormido se apague solo. O sea, hay una serie de acciones que aunque tú no la ves que sean muy importantes, obviamente te toma un tiempo hacer, a veces uno no repara en ello, pero realmente te ayudan a generar el ahorro. Franklin, en estos temas de como tú vienes hablando y explicando, y la falta de conocimiento y educación para ser consciente, para concientizar, el Estado no tiene una responsabilidad o una entidad para educar en ese tema. Bueno, todas las instituciones están abocadas en el caso del sector eléctrico para informar. Y si tú consultas la página de cualquiera de esas instituciones, por ejemplo, te vas a la CNE,
te vas a la GEI y tienen un blog. En esos blogs ellos publican no solamente los avances, las actividades que ellos hacen, también publican noticias, también publican consejos y una serie de cosas que si le damos seguimiento, pues nos podemos ir actualizando, informando. También en las redes sociales hay muchos consejos. El asunto es que a veces la gente no repara en ello porque no lo ve importante y solo peleamos cuando nos llega la factura. Pero créanme que a veces las pequeñas informaciones que tú pones en práctica tienen un impacto. Eso es muy importante, pero yo me refiero a campaña de concientización a la población ya de forma masiva. Franklin, vamos a una pequeña pausa. No se vayan porque de regreso vamos a entrar al tema que nos concierne, la energía renovable y energía limpia. Regresamos en breve. Excelente.